El hombre conocido en la historia como el emperador Calígula nació el 31 de agosto del año 12 después de Cristo en la ciudad italiana de Antium. Su padre, Germánico, nació en el año 15 antes de Cristo. Sobrino del futuro emperador Tiberio, llegó a comandar las legiones en Alemania y ocupó el consulado 2 veces. Era popular tanto entre los soldados como entre el pueblo de Roma y fue incorporado a la línea de sucesión a petición de Augusto a través de su adopción por Tiberio. Después de sus campañas en Alemania, Germánico fue enviado al este por Tiberio, donde murió en el año 19 después de Cristo. Su madre, Agripina la Mayor, nació en el año 14 antes de Cristo y era hija de Julia y su segundo esposo Agripa y nieta de Augusto. Se casó con Germánico y tuvieron 9 hijos, 2 de los cuales murieron en la infancia y 1 en la niñez temprana. Al final, solo 4 de sus hijos la sobrevivirían. Al igual que su esposo, Agripina era popular entre las tropas y el pueblo de Roma, lo que causó una brecha cada vez mayor entre ella y Tiberio hasta que finalmente fue exiliada en el año 29 después de Cristo y posteriormente murió de hambre en el año 33 después de Cristo. Nacido como Gayo, Calígula pasó sus primeros años en Italia, pasando parte del tiempo en la casa de Augusto. Cuando Germánico partió hacia Alemania en el año 13 después de Cristo y fue acompañado por Agripina, Gayo fue enviado por Augusto para unirse a ellos en el año 14 después de Cristo, comenzando el viaje en mayo. Rápidamente se ganó el favor de las legiones y le apodaron Calígula o Botitas, debido a las botas de soldado que llevaba como parte de su uniforme miniatura de legionario que su madre le había puesto. Por su parte, se dice que Calígula ayudó a sofocar el motín entre las legiones en el año 14 después de Cristo, ya que cuando se le indicó a Agripina que lo llevara a salvo a un asentamiento tribal cercano, avergonzó a los soldados y se restableció la paz. Los soldados pidieron que tanto Agripina como Calígula regresaran al campamento. Germánico acordó que Calígula podría regresar, pero su madre permanecería ausente por el resto de su embarazo actual. Calígula probablemente permaneció en el campamento hasta que Germánico regresó a Roma en el año 17 después de Cristo, donde celebró un triunfo, y Calígula viajó en el carro de su padre durante la procesión junto con sus 4 hermanos. Cuando Germánico fue nombrado para comandar en el este, Agripina y Calígula lo acompañaron. Su viaje los llevó a través de las provincias donde fueron recibidos cálidamente, su progreso asemejándose a una procesión triunfal. Al llegar a Asos en la actual Turquía, en el año 18 después de Cristo, se dice que Calígula, con solo 5 años, pronunció su primer discurso. Es probable que cuando Germánico visitó Egipto en el año 19 después de Cristo, Calígula acompañara a sus padres. Cuando Germánico murió más tarde ese año a su regreso, Calígula fue parte de la procesión junto a su madre, que llevó las cenizas de Germánico de regreso a Roma, llegando a Italia en el año 20 después de Cristo. Se sabe poco sobre su educación u otros asuntos relacionados con los primeros años de Calígula. Es probable que su educación siguiera la de otros niños de la clase senatorial y mientras sus hermanos Nerón César y Druso César asumían sus lugares dentro de la sucesión. En ese momento, parece que Calígula no figuraba en los planes de Tiberio. Fue durante estos años intermedios que Sejano ascendió al poder, favorecido por Tiberio. Las relaciones entre Agripina y el emperador continuaron deteriorándose y tras la muerte del hijo de Tiberio, Druso el joven, en el año 23 después de Cristo, su sospecha hacia ella y aquellos a su alrededor creció. En el año 27 después de Cristo, Tiberio se volvió tan suspicaz tanto de Agripina como de su hijo mayor, Nerón César, sin duda alimentado por las maniobras de Sejano, que ambos fueron puestos bajo arresto domiciliario, lo que llevó a que Calígula y 2 de sus hermanas, Drusila y Libila, fueran trasladados a vivir en la casa de su bisabuela Livia.
Su otra hermana, Agripina la menor, fue prometida por Tiberio a Domicio Enobarbo poco después, en el año 28 después de Cristo, durante uno de los regresos de Tiberio al continente tras su retiro de Roma. Cuando Livia murió en el año 29 después de Cristo, fue Calígula quien pronunció su oración fúnebre. Después de la muerte de Livia, Calígula y sus hermanas fueron llevados a la casa de su abuela Antonia, hija de Marco Antonio. Antonia estaba bien conectada en todas las provincias orientales y fue mientras vivía con ella que Calígula comenzó sus amistades duraderas con 3 príncipes de Tracia. Se ha planteado la hipótesis de que fue mientras vivía con su abuela cuando comenzó su incesto con Drusila. Sin embargo, interpretaciones modernas de la evidencia ahora sugieren que, aunque Calígula estaba cerca de su hermana, la acusación de incesto no es más que una calumnia. Cuánto contacto tuvo Calígula con su madre o hermanos en los 2 años anteriores es desconocido. Sin embargo, al mismo tiempo que fueron llevados a la casa de Antonia, Tiberio exilió tanto a la madre de Calígula como a su hermano mayor, Nerón César, y el año siguiente vio el encarcelamiento de su hermano, Druso César. Con las maquinaciones de Sejano en pleno apogeo en el año 30 después de Cristo, Antonia escribió a Tiberio. Aunque se desconocen los contenidos de la carta, parece haber tenido un efecto en Tiberio, y hacia el final del año convocó a Calígula a Capri, la isla a la que se había retirado algunos años antes. Más tarde de lo habitual, a los 18 años, Calígula asumió la toga virilis, pero sin los honores que muchos de sus predecesores habían disfrutado al asumirla. También puede haber sido en este punto cuando Tiberio comenzó a volverse en contra de Sejano y la posibilidad de que Calígula se convirtiera en el próximo objetivo de sus maquinaciones contra la familia de Germánico no está fuera de cuestión. Sin embargo, también se ha sugerido que, en esencia, Calígula, dada su popularidad como hijo de Germánico, sirviera como una especie de rehén para asegurarse de que no pudiera ser utilizado contra Tiberio. Quizás incluso proporcionando un efecto estabilizador para la posición de Tiberio, dada la mala reputación dirigida hacia aquellos que eran percibidos como cómplices en la caída de la familia de Germánico. A principios del año 31 después de Cristo, a Calígula se le concedió un sacerdocio por recomendación de Tiberio. No se sabe con certeza qué sintió Calígula en el año 33 después de Cristo, cuando su hermano Druso César fue muerto de hambre, seguido poco después por la muerte de su madre. Cualesquiera que fueran sus sentimientos, los mantuvo para sí mismo y no permitió que se le involucrara en quejas ni habló en contra de Tiberio. De hecho, se ha sugerido que, dado el sentimiento del emperador hacia los otros miembros de su familia, Calígula adaptó su comportamiento dependiendo de la situación para evitar provocar la ira de Tiberio. Evidentemente, Calígula tuvo éxito en su intento de mantenerlo de su lado, y aunque no se puede decir que haya ganado el afecto de Tiberio, tampoco hizo nada para provocar sospechas. En el mismo año de las muertes de su hermano y madre, Calígula ocupó su primer cargo público como cuestor cuando aún estaba por debajo de la edad mínima requerida, y se le concedió la concesión de ocupar cargos 5 años antes de cumplir con los requisitos de edad. Aunque fue sugerido para la posición de augur, en su lugar fue promovido al colegio sacerdotal más alto de los pontífices. Más tarde ese año, Tiberio arregló su matrimonio con Junia Claudila en Antium, pero el matrimonio no duró, ya que ella murió en el parto al año siguiente. Tras la muerte de su primera esposa, es posible que Calígula se haya involucrado en un romance con Enia, la esposa del prefecto Macro. Las cuentas principales difieren en sus explicaciones de cómo comenzó el romance, pero cada una pinta un cuadro del carácter de Calígula que es típicamente conocido hoy en día. Sin embargo, una vez más, algunas reexaminaciones modernas de la evidencia sugieren que,
Aunque tanto Macro como Ennia fueron inicialmente favorecidos por Calígula y jugaron su papel en ayudar a asegurar su futura sucesión, es poco probable que realmente haya ocurrido un romance. Para el año 35 después de Cristo, la sucesión no había sido decidida por Tiberio, quien ya estaba en sus mediados 70. Fue en este año cuando redactó su testamento, pero no estableció definitivamente quién lo sucedería. En su lugar, parece que el asunto quedó abierto al dividir equitativamente los bienes imperiales entre su nieto gemelo y Calígula. Muchos historiadores han sugerido que esto señalaba el deseo de Tiberio de que se convirtieran en herederos conjuntos, pero como ninguno de los contendientes fue designado oficialmente como el próximo emperador, es probable que Tiberio estuviera algo conflictuado con la elección. Y el relato de Tácito de que el emperador no pudo reunir la fuerza para tomar una decisión es el más plausible. También se ha sugerido que Tiberio temía por la seguridad de Gemelo a manos de Calígula, lo que pudo haberlo frenado en tomar una decisión final. Fue en el año 36 después de Cristo cuando Calígula entró en contacto con Julio Agripa, a veces conocido como Herodes Agripa, nieto de Herodes el Grande, quien recibió permiso para visitar Capri de parte de Tiberio. Agripa se suponía que debía convertirse en un compañero para Gemelo, pero en su lugar buscó el favor de Calígula. Halagó a Calígula, ensalzando que sería un mejor emperador que Tiberio, y cuando sus palabras fueron reportadas a Tiberio, fue arrestado, pero Calígula no enfrentó repercusiones. Para cuando Tiberio murió en marzo del año 37, después de Cristo en Miseno, la cuestión de la sucesión aún estaba abierta. Una vez más, las cuentas principales de Calígula difieren, pero todas sugieren que jugó un papel en la muerte del emperador, junto con el prefecto pretoriano Macro, aunque ninguna de las afirmaciones puede ser corroborada. Cualquiera que fuera su participación, o la falta de ella, los pretorianos tomaron el asunto en sus propias manos y proclamaron a Calígula imperator el mismo día que Tiberio murió. Y 2 días después, cuando el Senado declaró su lealtad a Calígula, declararon el testamento de Tiberio nulo y sin efecto debido al estado insano de la mente del emperador fallecido. Incluso antes de llegar a la ciudad, Calígula envió palabra de que Julio Agripa debía ser liberado de la prisión bajo arresto domiciliario. Calígula acompañó el cuerpo de regreso a Roma, llegando casi 2 semanas después de la muerte, a finales de marzo, donde fue recibido por multitudes jubilosas. El Senado luego confirió oficialmente el poder del principado a Calígula, el cual aceptó solo rechazando el título de Pater Patriae, que aceptaría más tarde ese año. Calígula ahora era emperador con solo 24 años, y aunque como hijo de Germánico, contaba con la popularidad del pueblo, a diferencia de aquellos que de otro modo habrían sucedido a Tiberio, no tenía preparación para la posición ni en gobierno ni en mando militar. A pesar de que el Senado declaró el testamento de Tiberio nulo y sin efecto, uno de los primeros actos de Calígula como emperador fue anunciar que honraría las disposiciones de pago que Tiberio había hecho al pueblo y al ejército. Sin embargo, a pesar de comunicarse con el Senado antes de su llegada a Roma, pidiendo que Tiberio fuera deificado, la moción fue rechazada y Calígula no la persiguió. También proclamó el fin de los juicios de maiestas, es decir, aquellos juicios que trataban con reclamos contra el Estado romano, el pueblo o el emperador, que habían plagado los últimos años del reinado de Tiberio, proclamando que cualquier víctima exiliada o encarcelada de los juicios recibiría su libertad y que todos los documentos pertinentes a los juicios serían quemados públicamente. También prometió trabajar con el Senado. Para este punto, Livia había estado muerta durante 9 años y solo ahora sus legados fueron concedidos por el nuevo emperador.
habiendo sido rechazados por Tiberio. Calígula también añadió algunos de sus propios legados, lo que aumentó la riqueza otorgada a los pretorianos y al pueblo de Roma, y renovó los juegos que habían sido escasos, y recordó a los actores que habían sido desterrados de Roma bajo Tiberio. Poco después, pronunció la oración en el funeral de Tiberio, pero dijo muy poco sobre el emperador fallecido. Sin embargo, temprano todavía tuvo que lidiar con los partos, que habían estado causando problemas en el este en los últimos años del reinado de Tiberio. Los partos habían sido detenidos en su avance por el gobernador sirio, Vitelio, a quien Tiberio había instruido para hacer las paces con ellos, mientras mantenía un gobernante prorromano en el trono de Armenia, que siempre había sido una fuente de contención para los partos. El candidato para el gobierno bajo Tiberio, Mitrídates, fue llamado a Roma por Calígula y encarcelado, y al no instalar su propio gobernante, hizo una concesión a la paz con los partos, aunque iba en contra de la política de Augusto. Calígula también se propuso honrar a los miembros de su familia y viajó a las islas donde su madre y su hermano mayor habían muerto. Recogió sus restos con sus propias manos y los regresó a Roma a través de Ostia, donde fueron llevados a través de la ciudad abarrotada hasta el mausoleo de Augusto y enterrados allí, la procesión tomando el estilo de un triunfo. Una serie de honores siguieron para los miembros de su familia. Septiembre fue renombrado en honor a Germánico, se acuñaron monedas para honrar a sus hermanos Nerón y Druso, y sus estatuas fueron exhibidas en la ciudad. También decretó que una imagen de su madre Agripina acompañaría futuras procesiones y sacrificios funerarios, y que se celebrarían juegos en su honor cada año. Luego se volvió hacia los miembros vivos restantes de la familia. A Antonia se le concedió el título de Augusta, el mismo título que Livia había llevado durante su vida. Sus 3 hermanas fueron hechas vírgenes vestales honorarias, aunque sin el requisito de castidad, también fueron incluidas en el juramento de lealtad al emperador y se les permitió sentarse en el palco del emperador durante los juegos en el circo. A su tío Claudio le permitió dar sus primeros pasos en la vida política, lo que Tiberio había rechazado cuando fue designado para servir como colega de Calígula como cónsul. Luego adoptó a Gemelo, permitiéndole asumir la toga virilis y concediéndole el título de Princeps Iuventutis, efectivamente convirtiéndolo en el heredero de Calígula. Pero fue más allá, prohibiendo todos los honores para sí mismo, incluida la exhibición de estatuas en su imagen dentro de la ciudad. Fue alrededor de este tiempo que Julio Agripa fue liberado formalmente por Calígula y fue recompensado con parte del territorio de su abuelo Herodes, que comprendía Traconítide, Gaulanítide y Batanea, que había estado bajo la jurisdicción del gobernador de Siria desde la muerte del tetrarca Felipe unos años antes. Agripa fue nombrado rey y los fondos que habían sido reservados de los territorios bajo Tiberio le fueron otorgados. Se sugiere que también pudo haber recibido el territorio de Abilene en este tiempo. Otro amigo del emperador, Antíoco, tuvo el territorio de su padre, Comágene, devuelto a él, que había sido incorporado al imperio como provincia por Tiberio. Calígula asumió su primer consulado el 1 de julio del año 37 después de Cristo, permitiendo así que los cónsules anteriores cumplieran su mandato completo. Cuando asumió el cargo, pronunció un discurso en el Senado criticando y denunciando las acciones de Tiberio. También hizo cambios en la forma en que sería saludado formalmente en público, eliminando el saludo acostumbrado. El consulado duró solo un par de meses, pero durante este tiempo Calígula dedicó el templo de Augusto, cuya construcción había comenzado durante el reinado de Tiberio. Para celebrar la dedicación se realizó un gran banquete y juegos fastuosos. Aproximadamente 800 animales fueron sacrificados en la arena para el entretenimiento del pueblo. También hubo carreras de carros y Calígula apareció conduciendo un carro triunfal.
Tanto él como Claudio ocuparon el consulado solo durante 2 meses antes de renunciar para permitir que los siguientes designados para el puesto asumieran el rol por el resto del año. A pesar de carecer de la experiencia y la edad de sus predecesores, Calígula desempeñó bien el papel de emperador en los primeros meses, ganándose el favor tanto de las clases ricas como de las plebeyas. Sin embargo, su éxito no puede atribuirse todo a él mismo, ya que Macro y su ex-suegro Silano parecen haber sido instrumentales en guiarlo, fortaleciendo así sus propias posiciones dentro de su régimen. Pero poco después de renunciar al consulado, ocurrió un desastre y Calígula cayó enfermo alrededor de septiembre u octubre del año 37 después de Cristo y estuvo cerca de la muerte, aunque se desconoce qué le afectó. Se dice que la gente de Roma estaba afligida por la noticia y se observaban reuniones nocturnas alrededor del Palatino. Calígula no tenía hijos, pero había adoptado a Gemelo, y así Macro y Silano, en un intento de evitar una crisis de sucesión, comenzaron a tomar medidas para asegurar que, en caso de que el emperador muriera, Gemelo lo sucediera. Pero parece que Calígula tenía otras ideas. Se ha afirmado durante mucho tiempo que de sus 3 hermanas, Drusila era la que Calígula más favorecía y se había acercado a su segundo esposo, Emilio Lépido. Mientras aún estaba enfermo, eligió a Drusila para heredar, y aunque una mujer no podía sucederlo, su esposo sí podía. Calígula se recuperó e inmediatamente se dispuso a eliminar a Gemelo, quien fue acusado de conspirar contra el emperador. Gemelo fue obligado a suicidarse, pero no antes de ser instruido sobre cómo hacerlo por los soldados enviados para asegurarse de que se hiciera. Otro incidente que tuvo lugar poco después de su recuperación muestra su actitud hacia los posibles aduladores, cuando ordenó a 2 hombres que habían jurado votos por su recuperación que cumplieran sus palabras. Uno había ofrecido su propia muerte en lugar de la de Calígula. El otro había jurado luchar como gladiador si el emperador se recuperaba. Sin embargo, hay cierto desacuerdo sobre si los 2 hombres realmente murieron o simplemente fueron sometidos a las humillaciones de sus intentos. Hay cierta disputa sobre la secuencia exacta, pero poco después de que Calígula se recuperara, Silano cayó en desgracia. Su derecho a votar primero en el Senado fue rescindido cuando Calígula cambió el procedimiento, y hay cierta sugerencia de que Silano, al permanecer en Roma mientras Calígula viajaba para recuperar los restos de su familia, despertó sus sospechas, pensando que Silano deseaba tomar el poder si el emperador no regresaba del viaje por mar. Cualquiera que fuera la causa verdadera de su caída, Silano tomó el asunto en sus propias manos y se suicidó. Luego, a principios del año 38 después de Cristo, Calígula actuó contra Macro, quien fue designado prefecto de Egipto y reemplazado como prefecto pretoriano por 2 hombres en lugar de 1, de los cuales solo se nombra a Marco Arracino Clemente, como había hecho Augusto durante su reinado. Pero Macro nunca llegó a Egipto y se ha sugerido por un historiador que la designación fue meramente una artimaña, similar a la que Tiberio había ideado contra Sejano. Las fuentes principales atestiguan que se presentaron cargos contra Macro y su esposa Enia, y ambos se suicidaron. Fue en medio de estas primeras muertes que Calígula se volvió a casar a finales del año 37 después de Cristo con Livia Orestila, quien ya estaba comprometida en ese momento. Pero, al igual que su primer matrimonio, no duró y se divorciaron poco después. Livia fue desterrada de Roma algún tiempo después del divorcio, aunque la fecha es incierta. Por el momento, los asuntos del gobierno del imperio continuaron como de costumbre. Los juramentos de Año Nuevo se hicieron en el año 38 después de Cristo, pero los decretos de Tiberio fueron excluidos y su prohibición de escritos históricos fue revocada por Calígula. También tomó la medida de publicar las cuentas del imperio, que habían sido suprimidas durante el reinado de Tiberio. Hizo cambios dentro del sistema de justicia,
añadiendo un quinto panel de jueces senatoriales para escuchar casos y reduciendo el número de casos que él mismo escucharía. Calígula también hizo reformas dentro de la clase ecuestre, permitiendo la admisión de nuevos miembros, incluidos hombres de las provincias, ya que las reducciones hechas durante el reinado de Tiberio habían detenido la entrada de nuevos miembros, y aquellos considerados adecuados podían avanzar aún más hasta ocupar un puesto en el Senado. Pero Calígula fue aún más allá, aboliendo el impuesto sobre las ventas en toda Italia, que había sido introducido por Augusto y continuado bajo Tiberio, beneficiando a las clases más bajas. También devolvió la elección de magistrados al pueblo, que Tiberio había entregado al Senado según los deseos de Augusto. Organizó juegos fastuosos, llegando al extremo de quitar el piso del Saepta y llenarlo de agua para que se pudieran realizar batallas navales. Dada la popularidad de sus políticas al principio, el Senado le otorgó una serie de honores, incluyendo dar el primer día de su reinado el título de Parilia, que se había asociado con la fundación de Roma. Tiberio murió dejando un tesoro imperial particularmente saludable que Calígula utilizó plenamente durante su mandato. Los banquetes en Roma eran habituales entre la clase alta y se usaban como un método para mostrar riqueza y gustos, así como para otorgar un estatus adecuado a los asistentes entre sus pares a través de sus posiciones en los sofás del banquete. Sin embargo, Calígula, que no tenía precedente ni de Tiberio ni de Augusto sobre cómo debían proceder los banquetes imperiales formales, ostentaba la riqueza del imperio, realizando una serie de banquetes opulentos, donde la tradición se dejaba de lado para dar a sus favoritos, incluidas sus hermanas, posiciones de honor alrededor de la mesa. Se dice que en uno de estos banquetes bebió vinagre en el que se habían disuelto perlas y que la comida se servía cubierta de hojas de oro, en muestras extravagantes de riqueza. En otra afrenta a la tradición y a pesar de las advertencias anteriores de Macro sobre la etiqueta, Calígula invitó a invitados que muchos considerarían inadecuados, como el auriga Eutiches, a quien regaló 2 millones de sestercios. Pero a pesar de su afrenta a la tradición al principio de su gobierno, aún se consideraba un honor ser invitado a los banquetes de Calígula. Pero su gasto no se detuvo en los banquetes. Calígula era un gran aficionado a los juegos de gladiadores y las representaciones teatrales. Frecuentaba el Circo Máximo, pasando mucho tiempo con el equipo de la facción verde, pero también pasaba tiempo en compañía de actores y mimos. Un mimo en particular, Mnester, más tarde sería llamado el amante de Calígula, dado el tiempo que pasaban juntos. Las reglas sobre el entretenimiento se relajaron y bajo Calígula, los hombres de la aristocracia romana actuaban en las representaciones, algo que había estado prohibido bajo sus predecesores. La frecuencia de los juegos y representaciones aumentó drásticamente durante su gobierno, mientras que habían sido reducidos significativamente bajo Tiberio. Parece que Calígula, con su propio amor por los entretenimientos populares, se entregaba en cada oportunidad. Incluso se sabía que entrenaba y luchaba con gladiadores. También extendió el Festival de Saturnalia a 5 días. Sin embargo, como gran parte del entretenimiento era proporcionado por pretores elegidos, fue la clase senatorial la que soportó la mayor parte de los gastos, en lugar del emperador. Además del entretenimiento fastuoso, Calígula emprendió proyectos de construcción tanto públicos como privados, que habían sido muy restringidos bajo Tiberio, aunque la mayoría quedarían sin terminar al momento de su muerte. De los edificios públicos que comenzó estaban un anfiteatro, los acueductos Aqua Claudia y Anio Novus, y un puerto en Regio, así como la dedicación del Teatro de Pompeyo, que junto con la construcción del Templo de Augusto había estado en proceso de renovación bajo Tiberio, pero tampoco temía construir para su propio placer. En la colina vaticana construyó su propio estadio para carreras de carros, conocido como el Gallianum, y comenzó extensas ampliaciones del palacio en el Palatino.
El 10 de junio del año 38 después de Cristo, Drusila, la hermana favorita de Calígula, murió inesperadamente. Su dolor fue inmenso y cuando se le concedió un funeral público no pudo asistir debido a la profundidad de su dolor. Su elogio fue pronunciado en su lugar por su esposo Lépido. Calígula dejó Roma, primero dirigiéndose a su villa en Alba, antes de viajar a Campania y luego a Sicilia, todo el tiempo dejando su cabello y barba sin cortar como señal de su duelo. Se decretó un período de luto por ella y se observó en Roma y otras partes del imperio como Egipto. Aquellos que no observaran el período de luto podían correr el riesgo de ser condenados. Además de recibir los mismos honores que Livia después de su muerte, cuyo propio período de luto no fue objeto de suspensión de negocios, fue deificada por el Senado y se erigió una estatua en su honor en el templo de Venus. También recibiría su propio templo y colegio de sacerdotes. Formaría parte de los juramentos que jurara cualquier mujer y sería conocida en las ciudades del imperio como Pantea o diosa de todo. Calígula incluso se inclinó ante la adulación de alguien que anunció que había visto a Drusila ascender a los cielos y que debería ser golpeado si estaba mintiendo, a lo que Calígula lo recompensó con una suma considerable. Se celebrarían elaborados juegos de 2 días para ella cada año en su cumpleaños después de su muerte. Estos honores, aunque muchos, no eran extraordinarios en sí mismos, solo que fueron otorgados a una mujer que tenía tan poca importancia política. En los meses posteriores a la muerte de Drusila y su regreso a Roma, Calígula se casó por 3ª vez, aunque la fecha exacta se desconoce. Su esposa, Lolia Paulina, era una mujer de inmensa riqueza a través de herencias, que en uno de los banquetes más modestos supuestamente llevaba joyas por valor de 40 millones de sestercios. Cuando Calígula la buscó por primera vez como esposa, ella ya estaba casada con el gobernador de Moesia, Macedonia y Acaya, Publio Memio Régulo. Un hombre de medios más modestos aceptó divorciarse de su esposa y supuestamente la entregó en matrimonio a Calígula él mismo. Hacia el final del año 38 después de Cristo, Calígula otorgó más territorios, esta vez a los príncipes tracios, Roemetalces, Polemón II y Coti, a quienes había conocido desde su tiempo en la casa de Antonia. Les concedió Tracia, Ponto y la pequeña Armenia respectivamente, que habían estado bajo el gobierno romano desde la muerte de su padre Cotis, rey de Tracia, en el año 19 después de Cristo. Fue alrededor de la misma época cuando el gobernador de Egipto, Aulo Abilio Flaco, fue llamado y arrestado, aunque se desconocen los cargos exactos. A lo largo del año, hubo disturbios en Alejandría entre griegos y judíos, pero las tensiones se difuminaron algo con la destitución del gobernador. Flaco fue condenado al exilio y se le confiscó su propiedad. Sin embargo, Lépido intervino y aseguró un exilio más cómodo de lo que se había previsto. Calígula comenzó su segundo consulado el 1 de enero del año 39 después de Cristo, colegiado por Lucio Apronio Cesiano, y mientras Apronio completó el mandato de 6 meses, Calígula renunció al cargo después de solo 30 días, siendo reemplazado por Sanquinio Máximo. Pero fue en el año 39 después de Cristo cuando las cosas comenzaron a cambiar. Aunque las fuentes son vagas para los meses posteriores a la renuncia de Calígula al consulado, se descubrió una conspiración de antiguos cónsules contra el emperador. Los casos pasaron por la corte y los conspiradores fueron condenados bajo la ley de majestad, aunque no se nos proporcionan sus nombres. Se juzgó a varios otros por corrupción por el uso indebido de fondos relacionados con reparaciones de carreteras que se remontan al reinado de Tiberio. Se registran otros 5 juicios de senadores en ese tiempo, incluyendo el de Séneca, de los cuales 3 resultaron en muerte o suicidio. Solo Séneca y el orador Domicio Afer escaparon de la condena. Sin embargo,
La matanza generalizada de senadores por parte de Calígula en este momento ha sido desestimada por falta de evidencia en reinterpretaciones modernas de las fuentes disponibles. Calígula no había terminado con el asunto y se dirigió al Senado, donde denunció su trato a Tiberio y les culpó a ellos, en lugar del ex emperador, por las muchas muertes que habían acompañado los juicios de Maiestas en los últimos años de su reinado. Se informó sobre los individuos que habían caído víctimas de los juicios y aquí Calígula reveló sus intenciones, ya que gran parte de lo que se mencionó provenía de los documentos que se suponía debían haberse quemado. Pero continuó, reprendiendo al Senado por su hipocresía en la forma en que le hablaban, presentándole honores y luego conspirando a sus espaldas. Al final de su discurso, restableció los juicios de Maiestas y abandonó el Senado, habiendo dejado clara su posición como gobernante. Al día siguiente, el Senado respondió de la única manera que podían, alabándolo como un gobernante piadoso y sincero, votando que se ofrecieran sacrificios anuales en lugar de su clemencia en el aniversario de su discurso y otorgándole una ovación, practicando la misma adulación que Calígula les había criticado, y así continuaría por un tiempo. Calígula ahora comenzó a explotar la tradición de amistad que existía entre los miembros de la aristocracia. El Senado no tenía ilusiones, su discurso había dejado claro lo que el emperador pensaba de ellos, pero Calígula tenía el poder y al menos por el momento no tenían más remedio que cumplir. Se aprobó una resolución en el Senado por la cual todos aquellos que habían nombrado a Tiberio en su testamento ahora debían cambiarlo para nombrar a Calígula en su lugar. Pero esto no fue todo. Calígula dio grandes sumas como regalos para obligar a los destinatarios a hacer un regalo aún mayor para él, lo que en algunos casos llevó a las personas a endeudarse. Además, cuando Calígula subastó a sus propios gladiadores, su presencia en el evento hizo que sus precios aumentaran, ya que los presentes se sentían obligados a pujar. Se dice incluso que causó que Aponio Saturnino pujara 9 millones de sestercios por 13 gladiadores, cuando Calígula llamó la atención del subastador sobre el hombre que cabeceaba en su sueño, lo que se interpretó como una puja. Uno de los actos más notorios por los que se conoce a Calígula es querer hacer cónsul a su caballo, y tanto historiadores antiguos como modernos han utilizado este ejemplo para resaltar su supuesta locura. Pero hay otra explicación. Tras el descubrimiento de la conspiración, Calígula no había sido tímido en expresar sus sentimientos hacia los miembros del Senado y hasta ahora había empleado tácticas de humillación fiscal. Se dice que invitaba a su caballo favorito, Incitatus, a banquetes, donde comía alimentos hechos de oro y se le servía con vajillas de oro. Pero también se suponía que Calígula había construido una fina cuadra de mármol para él, un pesebre de marfil para contener su comida y mantas púrpuras antes de darle un palacio personal y una vajilla para que pudiera recibir invitados de manera adecuada. Al presentar a Incitatus con los accesorios de la aristocracia y declarar sus intenciones de hacerlo cónsul, Calígula estaba haciendo una broma a su costa, pero también demostrando que el poder residía en él, y en última instancia nombraría a quien quisiera como cónsul. Al mismo tiempo, aunque la fecha es incierta, Calígula terminó su tercer matrimonio, divorciándose de su esposa Lolia. En ese momento declaró que la razón era que ella era estéril. Sin embargo, manteniéndose en su narrativa negativa, las fuentes afirman que esto era solo una excusa y que en realidad estaba cansado de ella. Sin embargo, relatos posteriores del reinado de Claudio dan credibilidad a la infertilidad de Lolia. Poco después, durante el verano del año 39 después de Cristo, nació una niña llamada Julia Drusila de Milonia Caesonia, una mujer de fertilidad probada que ya tenía 3 hijas. Calígula se casó con Milonia después del nacimiento, posiblemente el mismo día, aunque una vez más la cronología es incierta.
Milonia ya estaba embarazada cuando Calígula se divorció de Lolia, y aunque no hay duda de que Calígula era el padre, supuestamente llevó a la niña al templo capitolino y la colocó sobre la estatua de Júpiter, confirmando su paternidad, y luego sobre la de Minerva, entregando su educación a la diosa. Pero Calígula también aprovechó la oportunidad del nacimiento de Julia para discutir los gastos de ser padre, lo que obligó a los miembros de la aristocracia a ofrecer regalos monetarios o arriesgarse a una demostración pública de su falta de amistad con el emperador. Durante la primera mitad del año se estaban planeando campañas en Alemania, incluida la creación de 2 nuevas legiones, pero al mismo tiempo se estaba desarrollando otra conspiración contra Calígula. Entre los conspiradores estaban Lépido y las 2 hermanas del emperador, habiendo sido casi excluidas de la sucesión con el nacimiento de la hija de Calígula. El comandante de la Alta Germania, Getúlico, que había ocupado su puesto desde el año 29 a.C., así como los cónsules sufectos, también estaban involucrados, y se dice que la conspiración era conocida por muchos en el Senado. La conspiración fue traicionada, aunque se desconoce por quién, pero no todos los conspiradores fueron inmediatamente desenmascarados. Calígula se movió primero contra los cónsules, destituyéndolos de sus cargos y haciendo que se rompieran sus fasces o varas de mando. Esto llevó a uno de los cónsules no identificados a suicidarse, y Domicio Afer y Aulo Didio Galo fueron nombrados por Calígula para reemplazar a los cónsules deshonrados. Es probable que en este momento Calígula también tomara la decisión de dividir la provincia de África en 2 y eliminar la última legión estacionada allí del control del Senado, pasando el mando del cargo senatorial de procónsul al control de un legado imperial, restringiendo así los comandos militares senatoriales. Luego viajó a Umbría, pero se quedó solo un corto tiempo, y en contra de los planes para la campaña, comenzó, sin previo aviso, el viaje a Germania a un ritmo implacable, con sus hermanas y Lépido entre el séquito. Aunque las fuentes son algo poco fiables, se han hecho intentos recientes para producir un relato coherente de los eventos que rodean la conspiración y la campaña. Se ha sugerido que Calígula, sospechando de Getúlico, dejó Umbría sin previo aviso para sorprender al comandante, no dándole tiempo para prepararse para enfrentarse a él. Getúlico fue ejecutado y reemplazado por el general Galba. Al mismo tiempo se descubrió la complicidad de las hermanas y Lépido. Lépido fue ejecutado y ambas hermanas exiliadas, mientras que pagó a los soldados por su lealtad y supuestamente envió las espadas que iban a usarse contra él de vuelta a Roma para ser ofrecidas en el templo de Marte Ultor. Informó al Senado por carta sobre la conspiración y prohibió la concesión de futuros honores a sus parientes. También se llevaron a cabo varios juicios para miembros del Senado que tenían vínculos con los conspiradores involucrados en la trama, y otros, como el futuro emperador Vespasiano, se vieron obligados a denunciar las acciones de los involucrados. Al igual que con la primera conspiración a principios de ese año, el Senado otorgó una ovación a Calígula, pero esto se volvió en su contra cuando eligieron a Claudio para liderar la delegación que salió a entregar la noticia, ya que su elección iba directamente en contra de la prohibición de Calígula de honores para su familia. La mayoría de la delegación fue devuelta a Roma antes de llegar al emperador y solo unos pocos, incluido Claudio, pudieron asistir a él, aunque no sin hostilidad por parte de Calígula. Tras este error del Senado, Calígula les prohibió otorgarle futuros honores. Bajo Getúlico, el ejército se había vuelto laxo y no había logrado detener las incursiones germanas en la Galia. Ahora le correspondía a Calígula corregir las cosas. Redujo la cantidad pagada al finalizar el servicio y dio de baja a muchos centuriones debido a su edad y mala condición física. Se dieron bajas deshonrosas a varios comandantes que, cuando fueron redesplegados a Germania, se pensaba que habían retrasado los asuntos, esperando el resultado de la conspiración.
Galba fue recompensado por su lealtad con una recomendación y la tarea de restaurar el ejército del Alto Rin a una fuerza efectiva. De manera similar, el comandante del ejército del Bajo Rin, Apronio, fue reemplazado por Publio Gabinio II, debido a sus conexiones familiares con Getúlico y un historial de derrotas. Dada la tardanza de la temporada, poco en términos de una campaña militar real, tuvo lugar a fines del año 39 después de Cristo. Sin embargo, los pequeños compromisos que ocurrieron resultaron en victoria para el ejército romano. Galba tuvo éxito en repeler al enemigo y Vespasiano presentó una propuesta al Senado para celebrar juegos en honor a la victoria de Calígula en Germania. Calígula pasó el invierno en Lyon, donde parece que llevó a cabo una revisión de los padrones fiscales. Dios sugiere que para pagar la campaña ordenó que los habitantes más ricos de la Galia fueran ejecutados y sus riquezas confiscadas. Sin embargo, este escenario probablemente sea otro intento de un historiador antiguo de distorsionar la interpretación de la situación para ajustarse a su propio sesgo contra Calígula, ya que se sabe que en ese momento Calígula subastó la totalidad de las propiedades de sus hermanas. Luego fue más allá, ordenando que muchas de las posesiones valiosas acumuladas bajo Augusto y Tiberio en toda la casa imperial también fueran subastadas en la Galia, sirviendo para elevar el perfil de Calígula al permitir que aquellos en la Galia adquirieran objetos conectados con el prestigio de Roma. La ciudad de Lyon se benefició de la visita del emperador, ya que se benefició de juegos y representaciones teatrales organizadas a expensas de Calígula. Mientras Lyon disfrutaba de las festividades proporcionadas por el emperador, los habitantes de la cercana ciudad de Viena, la actual Vienne, Francia, recibieron la ciudadanía romana. A principios del año 40 después de Cristo, Calígula asumió su tercer consulado, pero dada su ausencia de Roma, el Senado, temiendo represalias por actuar en su nombre, retrasó todos los negocios hasta que supieron de él. El 12 de enero recibieron noticias del emperador de que renunciaba al consulado. Los negocios comenzaron con sacrificios a Calígula en el templo en el Capitolio y postraciones ante el trono vacío. Luego, en la curia, los senadores ofrecieron alabanzas y oraciones por el joven emperador. Poco después de que los nuevos cónsules asumieran sus cargos, llegó otra carta de Calígula, lo que llevó a la dedicación y erección de estatuas tanto para el emperador como para Drusila. Los eventos a principios del año 40 después de Cristo siguen siendo objeto de mucho debate, ya que no se pueden obtener respuestas definitivas de las fuentes. En lugar de proponerse conquistar más territorio germánico, la campaña en el Rin continuó en una capacidad defensiva tras la reorganización de Calígula dentro de las filas, bajo el liderazgo de Galba. Luego Calígula partió, supuestamente con la intención de invadir Gran Bretaña. Sin embargo, no podemos afirmar con certeza que tenía la intención de invadir Gran Bretaña en ese momento, dado que la frontera del Rin, aunque en una mejor posición que bajo Getúlico, aún no estaba asegurada. Se ha sugerido, por un lado, que Calígula se embarcó en una procesión militar desde el Rin hacia el Canal, donde a su llegada recibió oficialmente al exiliado Adminio de Gran Bretaña y aceptó su rendición. Se dio la orden de recolectar conchas marinas como parte de las celebraciones de la victoria y se llevaron de regreso a Roma y se exhibieron como parte de su triunfo y se pagó un donativo a los soldados. Por otro lado, se sugiere que las legiones se amotinaron en la costa, negándose a cruzar a Gran Bretaña y luego se les ordenó recolectar conchas como castigo humillante. Dada la falta de detalles y la naturaleza sesgada de las fuentes, estas sugerencias son las más plausibles entre las muchas propuestas, pero ninguna puede probarse con certeza. Luego, Calígula regresó a Roma y fue recibido a medio camino por una delegación del Senado que le instó a regresar rápidamente a la capital.
Quizás en gran parte causado por la conspiración frustrada, sus sentimientos hacia el Senado no habían mejorado y se dice que pronunció palabras en el sentido de que estaba regresando y también esto, tocando el mango de su espada, yendo más allá, prohibió al Senado salir a recibirlo a su regreso a la ciudad. En este punto también hubo un cambio en aquellos con quienes se rodeaba. Ahora solo en público estaría acompañado por miembros del Senado y la aristocracia en general. Su esposa y ambos prefectos pretorianos estaban entre sus confidentes, pero ahora eligió a libertos como Callisto y Protógenes y al esclavo Helicón sobre los senadores como parte de su círculo íntimo, cortando aún más las relaciones con ellos. En el camino a Roma es probable que Calígula se reuniera con el rey cliente Ptolomeo de Mauritania, habiendo sido convocado por el emperador mientras estaba ausente. Ptolomeo fue arrestado e imprisonado en Roma por un tiempo antes de ser ejecutado. Se han presentado varias razones para la ejecución. Una es que Calígula se ofendió por las túnicas púrpuras que llevaba. Otra es que Calígula quería la riqueza de Ptolomeo. O quizás Ptolomeo había estado de alguna manera involucrado en la conspiración contra el emperador a través de una asociación familiar con Getúlico. Sin embargo, como con gran parte del reinado de Calígula, no se puede afirmar con certeza ninguna razón, si es que alguna es verdad. Aunque parece que Ptolomeo no había sido enormemente favorecido entre su pueblo, su ejecución provocó una revuelta por parte de sus elementos leales que no fue completamente sofocada hasta el año 42 después de Cristo bajo Claudio. Calígula no entró inmediatamente en la ciudad a su regreso. Puede haber sido en este momento en los jardines de Agripina, donde se reunió con la delegación judía liderada por Filón de Alejandría por primera vez, después de los disturbios entre ellos y los griegos alejandrinos, aunque la cronología no puede confirmarse de manera irrefutable. En parte por preocupaciones por su propia seguridad en medio de una multitud y porque había prohibido los honores del Senado, precluyendo un triunfo, se desvió de Roma y se dirigió al sur hacia su villa cerca de Puteoli, la actual Pozzuoli, donde planeaba organizar su regreso triunfal cruzando el mar. Se reunieron barcos de carga de lejos y se establecieron en una fila doble a lo largo de las 3 millas del Golfo de Baiae, desde Puteoli hasta Bauli, y se cubrieron con tierra para formar un cruce sólido. Calígula, supuestamente usando la coraza de Alejandro Magno, hizo sacrificios a los dioses y cruzó el puente desde Bauli acompañado por sus tropas. Al día siguiente hizo el cruce de regreso, esta vez trayendo un tren de objetos saqueados, presumiblemente del norte, así como a sus amigos de la aristocracia, tropas y pretorianos, y supuestamente cenaron en un escenario en el centro del puente. La celebración terminó con muchos siendo arrojados al agua mientras el propio puente era atacado por arietes navales y gran parte de él se hundía. Algunos de los que cayeron al agua se ahogaron, pero otros lograron ponerse a salvo. Hay incertidumbre sobre la fecha exacta del evento. Muchos historiadores lo sitúan de acuerdo con el relato de Dio en el año 39 después de Cristo, antes de que Calígula viajara a la frontera del Rin, pero otros, basándose en los relatos de Josefo y Séneca, lo ubican un año después, tras el regreso de Calígula del norte. Calígula finalmente regresó a Roma el 31 de agosto del año 40, después de Cristo, su 28º cumpleaños, y recibió una ovación. Se iniciaron varios juicios, algunos de los cuales cayeron bajo la ley de Maiestas. Julio Canus, un filósofo estoico, fue sentenciado a muerte probablemente por el Senado por una posible conexión con una conspiración. Aunque para algunos, como el orador Julio Graecinus, las razones para el juicio y la posterior ejecución no pueden determinarse, y pocos casos reales son nombrados a pesar de la afirmación de las fuentes de que Calígula planeaba eliminar a gran parte del Senado, y los senadores mismos nuevamente comenzaron a denunciarse entre ellos, pero no todos los juicios resultaron en ejecuciones.
Cuando el senador Pomponio fue acusado por otro, posiblemente de Maiestas, su acusador llamó a la Liberta Quintilia como testigo. A pesar de ser torturada por el tribuno pretoriano Casio Querea, ella se negó a revelar cualquier información, ya fuera condenatoria o exoneradora. Cuando fue llevada ante Calígula después de su calvario, se conmovió por las desfiguraciones permanentes infligidas sobre ella y liberó tanto a Quintilia como a Pomponio, recompensando a la Liberta con 800.000 sestercios. A medida que las denuncias continuaban en un intento por demostrar lealtad al emperador, surgió una tercera conspiración que involucraba a miembros de la aristocracia, el hijo de un excónsul, Sexto Papinio, Betilieno Baso, un cuestor imperial y un tercer senador no identificado fueron capturados y ejecutados después de que su complot fuera traicionado por el senador Anicio Cerial, quien encontraría su propio fin bajo el emperador Nerón. Calígula entonces explotó el sentimiento en el Senado tras el descubrimiento de la última conspiración y en la siguiente sesión concedió impunidad a los miembros restantes, ya que quedaban pocos hacia los cuales aún tenía mala disposición. Pero, como probablemente estaba previsto, sus palabras causaron más miedo entre los senadores, ya que Calígula no nombró a aquellos que aún atraían su ira. Esto llevó a un derramamiento de sangre en una sesión posterior. Calígula no asistió a la sesión, pero Protógenes, el hombre encargado de llevar los registros sobre los senadores, sí. Cuando el senador Escribonio Próculo lo saludó, Protógenes supuestamente respondió con palabras agudas sobre el odio del hombre hacia el emperador, lo que provocó una respuesta de los otros senadores. Se lanzaron sobre Próculo y supuestamente lo despedazaron y sus restos fueron presentados a Calígula, quien supuestamente mostró placer. Tras la muerte de Próculo, Calígula declaró su reconciliación con los senadores, quienes a su vez votaron festivales en su honor y emitieron un decreto para que él se sentara en una plataforma alta, alejado de aquellos que se le acercaran y se le permitiera una guardia militar dentro del Senado. Ahora Calígula recurrió a una táctica de Sejano y permitió a los esclavos presentar cargos contra sus amos, por lo que no solo los principales hombres de Roma debían cuidar su lengua en público para no ser denunciados, sino que ahora incluso sus hogares no estaban a salvo de escrutinio. Como consecuencia, Claudio pronto se encontró denunciado por uno de sus esclavos y enfrentó un juicio. Aunque Josefo informa que Calígula esperaba la ejecución de su tío, una declaración que no puede ser probada de ninguna manera, el juicio fue desestimado, sin influencia del emperador. Una de las historias más notorias de Calígula es su apertura de un burdel en el Palatino, aunque no se nos presenta una fecha para este aparente acto. Sin embargo, ahora se ha sugerido que esta fue otra forma en la que Calígula controlaba el comportamiento de los senadores, y lejos de ser un burdel, era en realidad una extensión de familiares. La costumbre por la cual los miembros favorecidos de la aristocracia vivían dentro del palacio. En este caso, se ha sugerido que aquellas mujeres y niños que se suponía que eran las prostitutas eran en realidad las esposas e hijos de aquellos cónsules de más alto rango, que de alguna manera estaban como rehenes del emperador. Sus maridos y padres, así, se veían obligados a retribuir al emperador con regalos por el honor otorgado a la familia y asegurando la supuesta amistad entre ellos. Otros ataques más abiertos contra el Senado comenzaron ahora, de los cuales nadie era inmune. Calígula abolió los asientos reservados para senadores y ecuestres por igual en las representaciones teatrales, llevando a una competencia por los asientos que podía volverse violenta y forzándolos a mezclarse con los plebeyos en la audiencia, lo que degradaba su estatus. Claudio nuevamente fue objeto de hostilidad cuando su voto en el Senado fue degradado dentro de las filas para que él fuera el último en votar en todos los asuntos, no muy diferente del trato que recibió Silano años antes. Pero yendo más allá,
Calígula apuntó a esas antiguas familias republicanas y decretó que sus estatuas debían ser retiradas del campo de Marte, y solo él podía decidir cuáles estatuas y retratos se exhibían. A aquellos descendientes de famosos republicanos también se les negaron los honores asociados con su familia, incluyendo al bisnieto de Pompeyo, a quien se le prohibió usar el título de El Grande dentro de su nombre. La humillación continuó aún más. Calígula ofrecía su mano o pie para ser besado por los miembros del Senado y no devolvía el gesto, despreciando el simbolismo de igualdad entre ellos. Muchas veces hacía el gesto a aquellos de menor rango, despreciando completamente a los miembros bien respetados y de mayor rango, y sin embargo, aquellos que recibían el favor público de esta manera aún continuaban ofreciendo sus agradecimientos abiertamente. En algún momento, a mediados o finales del año 40 después de Cristo, tras más disturbios en el este, esta vez en Judea, Calígula anunció que el culto imperial y una estatua de él mismo debían establecerse en el Templo de Jerusalén, un movimiento que a menudo se ha citado como evidencia de que él pensaba que era un dios. Este acto, de hecho, era más probablemente en respuesta a la destrucción de un altar imperial en Jamnia por los judíos durante los disturbios. No hay evidencia de que Calígula realmente se considerara un dios. Desde la época de Augusto, el Senado a menudo se refería a los emperadores como divinos como parte de sus elogios de sus actos, y tanto Augusto como Tiberio frecuentemente rechazaban tales honores que se les otorgaban. Lo mismo es cierto para la primera parte del reinado de Calígula. Solo después de las conspiraciones, cuando su actitud hacia el Senado cambió, Calígula permitió este tipo de veneración hacia él, y se ha sugerido que era otra táctica que empleaba para humillar a los senadores al demostrar su sumisión en lugar de un culto oficial de adoración. El culto imperial en las provincias era un reflejo importante de la lealtad provincial a Roma, más que un culto dedicado a la adoración del emperador actual. Aunque existían cultos de gobernantes divinos en otros lugares y habían sido prominentes en las regiones helénicas, nuevamente no hay sugerencia de que Calígula se haya estilizado de esta manera. Y aunque se sabía que se vestía como varios dioses y diosas ocasionalmente en público, esto no debe verse como su deseo de ser adorado, sino en cambio como su intento de exponer públicamente la hipocresía del Senado mediante su veneración mientras se estilaba como un dios. Para enero del año 41 después de Cristo, Calígula había finalizado los planes para una visita extendida a Alejandría. También se sugiere que pudo haber estado planeando eventualmente trasladar la capital a la ciudad. Desde el descubrimiento de la tercera conspiración, la desconfianza de Calígula entre aquellos de su círculo íntimo había crecido. De hecho, el padre de Vaso, Capito, había denunciado a esos aristócratas con los que aún tenía asociaciones y a sus propios asistentes como parte de la conspiración antes de ser ejecutado. Las denuncias fueron desestimadas, pero las semillas de la sospecha se habían sembrado en Calígula, y a pesar de las protestas de Suliberto Callisto y de los prefectos pretorianos de que eran leales, Calígula no estaba convencido, y esto los puso en peligro. Callisto y los prefectos no podían ser los que asesinaran a Calígula ellos mismos, pero a medida que el miedo a posibles represalias futuras se extendió por los altos escalones de los pretorianos, Casio Querea, un tribuno pretoriano que tenía más contacto con el emperador que la mayoría, habiendo sido encargado de las desagradables tareas de recaudación de impuestos y tortura, y frecuentemente objeto de las bromas del emperador, se sugiere que propuso el asesinato de Calígula. Entonces el complot se puso en marcha. Querea parecía ansioso por verlo hecho y trajo a otro tribuno. Cornelio Sabino, a su lado, sin embargo, fue repetidamente disuadido de actuar por el prefecto Clemens, pero finalmente se fijó la fecha para el 24 de enero. La partida de Calígula para Alejandría estaba programada para el 25.
Calígula pasó la mañana en el teatro, abriendo la función con un sacrificio a Augusto antes de regresar al palacio más tarde en el día. Separado de su séquito que lo había acompañado desde el teatro, Calígula ahora estaba flanqueado por los dos tribunos. Hay varios relatos diferentes del asesinato, pero la mayoría coinciden en que fue Querea quien asestó el primer golpe antes de que el emperador fuera atacado por Sabino y varios centuriones. La muerte de Calígula fue seguida inmediatamente por la de su esposa e hijo a manos de un tribuno llamado Lupo. En el inmediato periodo posterior a su muerte, varios conspiradores fueron asesinados por miembros de la Guardia Imperial Germánica dentro del palacio, mientras se iniciaba una búsqueda de otros. Los espectadores en el teatro se horrorizaron al conocer la noticia del ataque al emperador y los rumores eran abundantes, algunos afirmando que el emperador no estaba muerto en absoluto. Solo un poco más tarde se confirmó por Arruntio Evaristo que Calígula estaba efectivamente muerto, lo que calmó a la guardia germánica que rodeaba el teatro, permitiendo que los espectadores se retiraran. Se produjeron discusiones sobre el futuro del imperio entre los senadores, algunos llegando a buscar la restauración de la República. Pero al día siguiente, la decisión fue tomada de sus manos cuando los prefectos pretorianos declararon a Claudio como emperador, y pronto el Senado siguió su ejemplo, confirmándolo en su posición. Con la excepción de Sabino, quien se suicidó, todos los asesinos restantes fueron ejecutados. Calígula ha sido visto durante muchos años como un emperador loco y lujurioso, pero cada vez más historiadores modernos han reevaluado las fuentes primarias disponibles y ahora sugieren que muchos de los relatos eran hostiles hacia él, pintando una imagen de un monstruo tiránico e insano, no apto para gobernar en sus ojos, confundiendo sus acciones y proyectando malas cualidades de emperadores posteriores sobre él para adecuar su propósito, en lugar de dar un recuento verdadero de su breve gobierno, sesgando así nuestras propias narrativas sobre él. Un ejemplo primordial de esto se puede ver durante el tiempo de Calígula en Germania. Los relatos de Suetonio sobre los emperadores posteriores, Galba y Vespasiano, señalan pequeñas victorias en Germania durante las etapas finales del año 39 después de Cristo, pero sus escritos sobre Calígula, que no mencionan en absoluto la conspiración frustrada, distorsionan sus acciones en la región, pintando una imagen ridícula de su tiempo allí, en lugar de la de un emperador intentando corregir una situación que se había desarrollado durante la última década. De manera similar, se ha afirmado que habiendo dejado un tesoro imperial saludable por Tiberio, Calígula llevó al imperio a la bancarrota. Sin embargo, exámenes modernos en profundidad de las actividades fiscales durante su reinado sugieren que de hecho promovió una política económica sólida y dejó el tesoro en buenas condiciones a pesar de sus gastos extravagantes. Además de esto, durante muchos años, la narrativa del incesto de Calígula con sus tres hermanas ha sido propagada y aún es considerada cierta por una minoría de historiadores hoy en día. Pero solo en algunos de los relatos posteriores, como Suetonio, en lugar de los de sus contemporáneos, se hace esta acusación. De manera similar, en un relato de su hermana Agripina por Tácito, mientras él sugiere que ella pudo haber intentado el incesto con Nerón, no se menciona nada de Calígula, por lo que está claro que estas acusaciones deben ser vistas como calumnias, en lugar de verdad. El reinado de Calígula comenzó con una buena nota. Fue bienvenido como el joven emperador que sucedería al detestado Tiberio, popular entre el pueblo y el Senado por igual, y parecía inaugurar una nueva era de cooperación y amistad. Calígula, de alguna manera, buscó emular a Augusto al principio, presentándose como un igual al Senado y prometiendo trabajar con ellos. Sus primeras políticas beneficiaron a la población e instauró un programa de obras públicas que beneficiaría a Roma en los años venideros, que no se había visto bajo su predecesor.
También hizo mucho para calmar los temores de la aristocracia, prohibiendo los juicios de mayestas que se habían vuelto prevalentes durante gran parte de la última década y perdonando a aquellos aún vivos que habían caído víctimas de ellos. Incluso tras las muertes de Gemelo, Silano y Macro, se le veía justificado en sus acciones y seguía siendo popular entre gran parte de la población y el ejército hasta su muerte. Quizás en parte debido a sus propios intereses, derogó una serie de actos de Tiberio contra el entretenimiento y la literatura que fueron bien recibidos por todos, incluyendo los senadores por un tiempo. Pero el cambio llegó tras el descubrimiento de la primera conspiración y la actitud de Calígula hacia el Senado y la aristocracia en su conjunto se agrió, volviéndose más hostil a medida que pasaba el tiempo y más inclinado a gobernar sin su aporte. Sus ataques fueron sutiles al principio, antes de volverse más abiertos, resultando en humillaciones públicas de muchos dentro de la aristocracia, y a través de su resentimiento, las conspiraciones continuaron desarrollándose, solo empeorando la relación entre ellos. Calígula supuestamente veía la incomodidad de aquellos que atacaba con un humor perverso, sintiendo que ellos mismos se lo habían buscado y no le importaba que sus actividades causaran daño financiero o físico. Llevó sus acciones al extremo, exponiendo la naturaleza hipócrita y sumisa del Senado y al mismo tiempo mermando su poder, lo que empeora el hecho de que no eran las acciones de un loco como muchos nos harían creer, sino de un individuo cuerdo y calculador que en última instancia buscaba gobernar sin el cuerpo, que había tenido poder en Roma durante siglos. ¿Qué piensas del emperador Calígula? Ha sido caracterizado correctamente por los historiadores antiguos y modernos por igual, como un gobernante incompetente y un tirano loco, que ansiaba la sangre de aquellos debajo de él, o es su reputación inmerecida. Por favor, háznoslo saber en la sección de comentarios y mientras tanto, muchas gracias por ver.